Buenos días, estimados estudiantes. Haremos un repaso del tema del Virreinato del Perú. Recordemos que el Virreinato peruano se crea en 1542, y esto como una forma de terminar con la disputa entre los conquistadores. Es por lo tanto entonces como consecuencia de las guerras civiles entre los españoles. Y fue creado por real cédula dada en Barcelona por el rey Carlos V o Carlos I, un 20 de noviembre de 1542, siendo el primer virrey don Blasco Núñez de Vega. El virreinato, al crearse el Virreinato del Perú, abarcaba desde lo que es Panamá hasta la Tierra del Fuego, a excepción pues de los dominios de Portugal. Y también, en mucho que a excepción de Venezuela, que siendo dominio español y estar en América del Sur, nunca perteneció al Virreinato del Perú, sino más bien al Virreinato de México o de Nueva España. Políticamente, para un mejor gobierno, para una mejor administración, fue dividido en las llamadas 7 audiencias. Y ya en el siglo XVIII, posteriormente, como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru II, se crea la audiencia del Cusco, y esto fue en 1787. Esta audiencia que fue creada por el rey Carlos III. Por lo tanto, las audiencias entonces aumentaron a 8. Fueron 2 dinastías las que gobernaron España y sus colonias: la dinastía de Habsburgo y la dinastía de los Borbones. Sin embargo, ya en el siglo XVIII, este inmenso territorio del Perú va a ser fraccionado, porque se van a crear 2 nuevos virreinatos. Que podemos observar aquí en el mapa, por ejemplo, se crean virreinatos y capitanías, ya a finales del siglo XVIII. Por ejemplo, el Virreinato de Nueva Granada, creado en 1717, y el Virreinato del Río de la Plata, en 1776. Es así entonces que el territorio del Virreinato del Perú del siglo XVIII y XIX va a ser dividido, se redujo territorialmente y va a ser dividido en 8 intendencias. Bueno, y en la organización política del virreinato hemos dicho que las principales autoridades o instituciones políticas pueden clasificarse de 2 modos, ¿no? Las instituciones y autoridades metropolitanas, es decir, aquellas autoridades que gobernaron desde España. El rey, como la máxima autoridad de España y sus colonias, el poder del rey era absoluto, de origen divino, por lo tanto no le rendía cuenta a los hombres, sino a Dios. Durante los casi 3 siglos de dominación, 10 monarcas ocuparon el trono español. El Real Consejo de Indias fue un organismo colegiado, un organismo también político que aconsejaba, que asesoraba al rey en el gobierno de sus colonias. Fue creado en 1524 por Carlos I. Propone esta institución, llamado Real Consejo de Indios, propone el nombramiento de las autoridades, tanto civiles, militares, judiciales e incluso eclesiásticas, ¿no? Asimismo, se encarga de hacer el juicio de residencia al virrey y a las autoridades al concluir su mandato. Es un máximo tribunal también de apelación de justicia, ¿no? Además, también apelando al derecho del real patronato o regio patronato, intervenía pues en la designación de las principales autoridades eclesiásticas. Y en las autoridades o instituciones locales, las que funcionaron a nivel del virreinato, al interior del Virreinato del Perú, como máxima autoridad del Virreinato del Perú, el virrey. El virrey representa entonces al rey de España en las colonias. Por lo tanto, él es la máxima autoridad en el virreinato. Al inicio, los virreyes fueron nombrados en su cargo de por vida, pero ya después se les extendió, es decir, el nombramiento más o menos por 5 años. El virrey, al terminar su mandato, los virreyes
pues debían de preparar las llamadas memorias, ¿no? Que era un informe y balance de su gestión gubernativa. Era sometido, por lo tanto, a juicio de residencia, ¿no? Y este juicio duraba aproximadamente 6 años. Sus funciones como jefe supremo del gobierno militar, el virreinal promulgaba ordenanzas, promulgaba leyes, ¿no? También nombraba empleados y algunos funcionarios de la burocracia presidencial. Además, también el virrey presidía, no hay que olvidarnos, la Real Audiencia, ¿no? Intervenía en los nombramientos de las autoridades eclesiásticas. La Real Audiencia, pues es otra de las instituciones, fue pues el máximo tribunal de justicia del virreinato, ¿no? Además después del virrey, era pues el organismo superior de la administración, ya que no solo cumplía ciertas funciones específicas de su justicia, sino que también ejercía en algunos casos responsabilidades políticas, tanto también ejecutivas, porque asesoraba al virrey o sustituía también al virrey en caso de ausencia. Entonces la Real Audiencia, en caso de ausencia del virrey, se encargaba del gobierno del virreinato, ¿no? El corregimiento. Los corregimientos pues, fue la división administrativa y territorial, ¿no?, que implantó la corona española. Fueron prácticamente los corregimientos subdivisiones de las audiencias. Eran como las provincias del virreinato, los corregimientos. ¿Quién era la autoridad del corregimiento? El funcionario encargado de administrar un corregimiento era el llamado corregidor. ¿Y cuáles eran sus funciones? Recaudar el tributo, la remisión de tallos, realizar los repartos mercantiles. Recordemos que el corregidor fue la autoridad del virreinato más odiada por los indígenas, por los indios, ¿no? Se supone que fue creado para velar el bienestar de los indígenas, sin embargo, en la realidad fue una de las instituciones que puso más sobrecarga sobre la población, ¿no? Digamos, se convirtieron en una institución de explotación sobre los indígenas. Las intendencias fueron también grandes subdivisiones territoriales de la audiencia, ¿no?, a modo también de grandes departamentos. Fueron establecidas en 1784 las intendencias por Carlos III, ¿no? Se les considera pues como los antecedentes coloniales de lo que son los actuales departamentos, ¿no? Ya hemos mencionado que el virreinato peruano fue subdividido en 7 intendencias. Los cabildos, el cabildo era una institución, ¿no?, encargada de la administración vecinal, es decir, velaba por el ornato, por el orden y la seguridad pública de las ciudades, ¿no? Administraba los arbitrios, fijaba los precios de los alimentos, etc. Y también hemos dicho que hay autoridades indígenas. Entonces la nación india también tuvo sus principales autoridades, ¿no? El cacique, por ejemplo, el cacique que era el jefe de las comunidades indias, cuyo poder era vitalicio, era hereditario, era por lo tanto el cacique el nexo entre el Estado español y las masas indígenas, ¿no?, jefe de comunidades. El barayó eran los llamados alcaldes de pueblos de indios o reducciones, ¿no?, llamados así, hemos dicho, en razón de que portaban una vara en señal de autoridad y poder, ¿no? Eran anualmente elegidos. Y con respecto a la sociedad del virreinato, fue una sociedad clasista, una sociedad racista, una sociedad esclavista, ¿no? Ahora, para poder que una persona fuese ubicada en cualquiera de las clases sociales de la colonia, ¿qué es lo que se va a tener en cuenta? Se tenía en cuenta el criterio económico y el origen racial. Fueron 3 razas las que formaron la sociedad: la raza de los españoles, que fue considerada la mejor raza, la raza de los blancos, y estuvieron representadas por españoles peninsulares criollos. Los indígenas, que era la población más numerosa del virreinato, que pertenecían a lo que es la República de Indios. Y los negros, ¿no?, que estuvieron sujetas a muchas limitaciones, ¿no?
Ellos, sobre todo, la situación laboral del negro no era, era por su resistencia física y el tipo de trabajo que podían desempeñar, ¿no? El esclavo, pues, especialmente, podía de alguna manera acceder a su libertad, pero eso ya sucedió en el siglo XVIII, ¿no? Mediante la manutención, ¿no? Era concedido voluntariamente a veces por sus dueños, ¿no? O lo adquirían también, muchos esclavos adquirían su libertad por la compra, ¿no? Compraban a precio de mercado. Y jurídicamente hemos dicho que la sociedad colonial estaba dividida en dos repúblicas, la llamada República de Españoles y la República de Indios. Pues en la República de Españoles agrupa al sector dominante, al sector de origen europeo. Aquí están los peninsulares, es decir, los españoles nacidos en España, la nobleza indiana, que son aquellos hijos de españoles nacidos en América, los primeros españoles, todos ellos con títulos de nobleza, ¿no? Por lo tanto, vemos que aquí en la República de Españoles también hemos dicho que hay una clasificación, ¿no? En la clase media española, en la clase media de los criollos, pues están aquellos que pertenecían a la monarquía comercial e intelectual, aquellos peninsulares y criollos, con una solvencia económica, ¿no? Más o menos, pero este grupo de españoles y criollos carecían de títulos de nobleza y ellos tampoco ocupaban los principales cargos políticos. Y en los que están en la plebe urbana, en el bajo pueblo, son aquellos españoles y criollos, como están aquí los pequeños artesanos, pequeños comerciantes, que no cuentan con títulos de nobleza y tampoco con cargos políticos, ni mucho menos tienen poder económico. Y en la República de Indios también vemos que está conformada por indios nobles, como son los caciques, ¿no? Como es el Barayó, ¿no? Y además está conformadas por los indios del común, los indios mitayos, los indios yanaconas, es decir, el sector ya desposeído, el sector explotado, ¿no? La base del sistema de la sociedad, la principal mano de obra del virreinato. Por eso son la clase productora, son la clase tributaria, ¿no? La población indígena, ¿no? Que son los indios del común. Cabe resaltar también que hemos hablado sobre la organización política, ¿no? Antes de esto también mencionamos que están las clases marginales, ¿no? Ahí tenemos al sector de los mestizos, que digamos ellos no pertenecen a ninguna de las repúblicas, como son los mestizos. Están también los negros, ¿no? Que están reducidos a una vida de esclavitud, de explotación, carecen de todo derecho, ¿no? Además también en este grupo de clases marginadas encontramos a las llamadas castas, al mestizaje, que son representan pues los cruces raciales entre las distintas razas que conformaban el virreinato del Perú, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, que el cruce de un blanco, de un español más un indígena da como resultado un mestizo, ¿no? Blanco con un negro con un español da resultado mulato, indígena más negro, igual sambo, ¿no? Eso es en cuanto a las clases marginales que no pertenecían a ninguna de las repúblicas. Y finalmente hemos hablado sobre la economía colonial, la economía del virreinato. Y la minería, que fue la principal actividad económica del virreinato. Quienes la principal mano de obra en el trabajo minero eran los indios, obligados a trabajar entre los 18 y 50 años, ¿no? Hemos mencionado, por ejemplo, la mita minera, que es el trabajo obligatorio, ¿no? Que desempeñaban los indios en los grandes centros mineros. Había los indios sorteados o llamados también indios mitayos, ¿no? Los que trabajaban pues en este trabajo obligatorio llamado mita, ¿no? Indios contratados llamados mingados. Los indios engrimidos también eran los indios de Faltriquet, ¿no? Los indios de Faltriquet eran aquellos indios pues que para eludir la mita pagaban sumas de dinero al corregidor, ¿no? La principal mina, no olvidarse, fue Potosí. Y en el comercio pues se basó en tres principios económicos: el exclusivismo, el mercantilismo, la intervención y algunos impuestos importantes, como el tributo indígena, el quinto real, alcabala, entre otros.